chicos, bienvenidos a su programa Feedback Juvenil. Estamos muy contentos porque el día de hoy nos acompañan. Y bueno, comenzamos. El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie llamada Jóvenes Contracorriente y estaremos hablando acerca de la libertad. Vamos a hablar acerca de la libertad de la que habla Gálatas 5:1, de la verdadera libertad. Estaremos respondiendo preguntas sobre qué es la libertad y qué es libertinaje. Y bueno, esperemos que les guste esto y que nos acompañen hasta el final. Mientras tanto, escuchemos esta canción llamada Verdadera Libertad de Semillas de Vida. Somos todos. Yo me pregunto por qué algunos quieren seguir esclavos. Suelta tus cadenas y ven a gozar. Libertad no es locura, libertad es conciencia. Obrar mal no es ser libre, eres libre para hacer el bien. No creas en cuentos que las mentiras abundan. Solo hay un camino, solo Jesús da libertad. Independencia es nuestro grito, independencia por la sangre de un héroe. Independencia libre es mi pueblo, independencia corre la voz. Independencia es nuestro grito, independencia por la sangre de un héroe. Independencia libre es mi pueblo, independencia corre la voz. Me pregunto por qué algunos quieren seguir esclavos. Suelta tus cadenas y ven a gozar. Libertad no es locura, libertad es conciencia. Obrar mal no es ser libre, eres libre para hacer el bien. No creas en cuentos que las mentiras abundan. Solo hay un camino, solo Jesús da libertad. Independencia es nuestro grito, independencia por la sangre de un héroe. Independencia libre es mi pueblo, independencia corre la voz. Independencia es nuestro grito, independencia por la sangre de un héroe. Independencia libre es mi pueblo, independencia corre la voz. Independencia, 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 ven y toma tu lugar. Independencia, 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 ven y toma tu lugar. Independencia es nuestro grito, independencia por la sangre de un héroe. Independencia libre es mi pueblo, independencia corre la voz. Independencia es nuestro grito, independencia por la sangre de un héroe. Independencia libre es mi pueblo, independencia corre la voz. Independencia es nuestro grito, independencia por la sangre de un héroe. Independencia libre es mi pueblo, independencia corre la voz. Independencia, 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 ven y toma tu lugar. Y bueno, en esta semana me di a la tarea de investigar el concepto de libertad, pero me di cuenta que aunque el concepto es el mismo, se vive de diferente forma según el país donde vives. Por ejemplo, en Cuba, las personas que viven allá tienen que estar sujetas a lo que el gobierno diga o estar bajo el mismo lineamiento que lo que el gobierno pueda decir. ¿Aún las tortas cubanas? Aún no, nadie, las tortas cubanas son buenísimas, pero estamos en algo serio. Bueno, sin embargo, también en España es un gobierno donde las personas allá tienen libre expresión y pueden hacerlo de la mejor manera y son respetadas. Pero me sorprendió que en la India
allá todavía se lleva la esclavitud, las personas todavía están sometidas sobre la esclavitud, igual que en Haití. ¿Cómo ves? Es muy interesante porque de antemano sabemos que Dios nos ha dado libertad, ¿no? Y precisamente vamos a hablar de qué es libertad, basándonos en Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y la versión de la Biblia latinoamericana dice, Cristo nos liberó para ser libres, manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. ¿No? Pues es muy impresionante y muy triste ver cómo a esas alturas de la vida todavía se lleva a cabo la esclavitud en algunos países, ¿no? Sí. Aunque, bueno, gracias a Dios nosotros vivimos en México. ¡Viva México! Y México es un país libre que Sí. nos permite tener libertad de expresión, libertad de religión, y realmente podemos profesar la religión que más nos parezca y lo que creamos que es mejor para nuestra vida, ¿no? Así es, Naya, y en la semana nosotros le hicimos esta pregunta a los chavos de la iglesia, y bueno, nos contestaron así. Nuestra muy querida hermana Jenny, que está aquí con nosotros el día de hoy, bueno, pues nos mandó su respuesta y nos dijo, es el actuar del hombre actuando con voluntad propia, sujeta a la voluntad de Dios. Mayra nos dice, libertad es hacer eso que sientes sin la imposición de alguien más. Y Jessie también nos comenta que la libertad es no estar oprimido o encadenado a la voluntad del hombre, la posibilidad que tenemos para decidir por nosotros mismos cómo actuar ante diferentes situaciones de la vida. Sí, fíjate que también me di a la tarea de buscar la definición de libertad y nos dice que, Google nos dice, que es la facultad y derecho de una persona para decidir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Y me saltan ahí dos palabras, responsable y sociedad. Como los chapulines. Sí, bueno, no, pero tenemos esa libertad para decidir, pero tenemos que ser responsables dentro de esa libertad porque podemos afectar a una sociedad, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar un poco a revisar lo que la Biblia nos menciona acerca de libertad. Y para eso vamos a ir al libro de Juan, capítulo 8, versículo 32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, si nos preguntamos cómo podemos ser libres, pues lo más sencillo que les podemos decir es conocer la verdad, ¿no? Claro. La verdad que Dios nos ha dado para poder dejar de ser esclavos y ser libres. Y bueno, esa libertad comienza incluso desde que Dios nos creó. Por supuesto, en el libro de Génesis podemos verlo. Sí, en el libro de Génesis, cuando Dios comienza a delegar al hombre muchas cosas, como ponerle nombre a los animalitos, una granjita, no era una granja, pero podemos ver que Dios le da la libertad al hombre para poder hacer eso, ¿no? Y le dice, tú puedes ponerle nombre que tú quieras, y entonces él comienza. Así es que si algún animal está en desacuerdo con su nombre, pues que le eche la culpa a Adán, ¿no? Exacto. El hombre empieza a ponerle nombre a las cosas. Y Dios le da la libertad para estar ahí, pero ahí entra la responsabilidad de saber decidir, ¿no? Porque en Génesis capítulo 3, versículo 16, Dios le menciona al hombre, de todo árbol que está en el huerto puedes comer y puedes tocar y puedes hacer lo que tú quieras, pero del árbol que está en medio, que es el árbol de la vida y la muerte, de ese no comerás, pero para que no mueras. No estamos hablando ahí de que Dios le estaba prohibiendo algo, sino era para cuidarlo por su bien y todas esas cuestiones, ¿no? Sí, claro. Como por ejemplo en una sociedad, por ejemplo en México, aunque somos libres, pero hay reglas, ¿no? No pasarse los altos, no estacionarse en lugares que no son correctos, y todas ese tipo de reglas van dentro de nuestra libertad, pero nos lleva a no cometer errores y a no provocar accidentes, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Sí, claro, y tú bien lo dices, son reglas y son normas de la sociedad que son muy importantes de seguir, y por algo se estipularon, y por algo también yo creo que allá nuestros amigos que nos escuchan y nos ven, también tienen estas reglas, claro, y son importantes, como lo mencionábamos, porque nos ayudan a poder ir por el camino pues correcto, y nos ayudan para nosotros, ¿no? Y no es una prohibición, sino son reglas y normas que se tienen en cada una de las sociedades, ¿no? Sí, así es. Y también Dios nos ha dado voluntad, libertad de decisión. Tú puedes decidir sobre tu vida libremente, obviamente con reglas,
para no afectar precisamente a la sociedad. Y podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15, cómo Dios comienza a hablarle al pueblo de Israel acerca de eso, ¿no? Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y entonces ahí Dios le da la oportunidad de decidir al hombre. Le dice, aquí está la vida, aquí está la muerte, aquí está el bien, aquí está el mal. Y vemos en el versículo 19 que Dios le dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y entonces podemos ver en este versículo cómo Dios nos da esa libertad y nos la vuelve a recalcar, ¿no? Y te dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, pero elige tú. Lo que tú quieras hacer, eso haz. Pero las cosas que tú elijas pueden afectar aún a tus generaciones, nos lo dice al final del versículo. Entonces, dentro de la libertad tiene que haber reglas, siempre debe de haber reglas, ¿no? Y vamos a leer Gálatas, capítulo 5, versículo 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y podemos ver también la versión latinoamericana. Dice, Cristo nos liberó para ser libres, manténganse, pues, firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Claro, es muy clara la Biblia y, ¿sabes? Respecto al comentario que hacías hace rato, Dios es un Dios que es un caballero y, bueno, respeta las decisiones que tú tomes, ¿no? No es algo que te imponga ni algo que te diga tiene que ser de cual o tal manera, sino que nos dio libre albedrío para que nosotros escogiéramos y tuviéramos esa libertad de poder escoger nuestras decisiones y saber qué era lo que más nos conviene, ¿no? Y bueno, la palabra es clara. Sí, y podemos ver entonces desde el comienzo que la libertad que Dios nos dio para tomar nuestras decisiones y la sigue manteniendo hasta hoy en día. Así es, Naye. Y bueno, creo que de esto es lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Que nosotros no estamos pues forzados a tomar alguna decisión, sino que tenemos esa libre expresión o esa pauta para poder tomar nuestras decisiones, claro, siempre y cuando sin afectar a más personas o lo que esté dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Hay una frase que dice, tu libertad termina donde comienza el derecho de otra persona. Por supuesto. Y es muy cierto, ¿no? Y lo podemos ver en estos últimos tiempos, donde se comenta mucho acerca de la tolerancia. Y bueno, vamos a irnos a una canción, Libertad de DJ Pibi. Pero antes vamos a un dato interesante. Y siguiendo con el tema, ¿sabías que la Estatua de la Libertad fue hecha en Francia en 1886 y fue un regalo de los franceses hacia los Estados Unidos? Su nombre completo es La Libertad Iluminando el Mundo y pesa 240,000 kilos, mide 93 metros de altura con todo y su pedestal. Es algo increíble, o sea, algo tan grande, ¿se lo imaginan? Además, Gustave Eiffel fue uno de los que contribuyó a construirla, ya que fue hecha en Francia. Y regresando al tema, que quisiera decirles una frase que recientemente leí de Mahatma Gandhi. Dice, estoy absolutamente convencido de que ningún hombre pierde su libertad, sino por su propia debilidad. Sí, muy sabias palabras, Tania. Este hombre era un hombre bastante sabio y es muy cierto, nosotros perdemos nuestra libertad a causa de nuestras malas decisiones. O que a veces no nos creemos que somos libres y que Dios ya nos hizo libres, ¿no? A veces ya lo sabemos que lo dice la Biblia, pero seguimos viviendo en ese yugo de opresión y de esclavitud, el cual Dios no quiere para nuestras vidas, pero nosotros estamos tan acostumbrados a eso que preferimos seguir así que disfrutar de la libertad que Dios nos ha dado. Y vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15, que nos dice, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. Ahí nos está hablando que hemos recibido un espíritu de libertad. Cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, recibimos esa libertad de parte de Dios, ya no para vivir en esclavitud ni en opresión, sino para vivir en libertad. Y precisamente
esa libertad es la que nos hace vivir contracorriente, porque el mundo nos da una idea de libertad y Dios nos da otra idea de libertad, ¿no? Y ahí podemos ver que hay una línea muy delgada cuando la libertad se convierte en libertinaje. Y entonces hay muchas situaciones en este tiempo que nos pueden llevar a caer en ese libertinaje y no vivir en la verdadera libertad que Dios, ni permanecer en la verdadera libertad que Dios nos ha dado. Por ejemplo, los anuncios de tú puedes tener relaciones sexuales libremente, solamente cuídate, no va a pasar nada. Y entonces eso no nos habla de la libertad que Dios quiere, porque una mala decisión puede llegar a volver nuestra vida en todo un caos y truncar nuestros sueños. Y muchas personas no viven así en libertad. Por supuesto, Naye, y claro está, el no tener la diferencia entre libertad y libertinaje también nos acarrea muchísimos problemas, ¿no? O sea, es tener y entender qué es la libertad sin llegar a lo que tú estás mencionando, eso de los ya muchos comerciales en televisión, en radio, acerca de que puedes hacer esto, pero si te cuidas de esta manera, cuando realmente no es así. Sabemos que existen diferentes riesgos, sabemos que existen muchas cosas que nos van a hacer perder esa libertad, una mala decisión, un acto, una palabra, inclusive la libertad, por ejemplo, hablamos de la confianza, ¿no? O sea, tú haces algo que te dicen, por ejemplo, tus padres te dicen, puedes ir a esta fiesta, pero no tomes, no fumes. Y vas a la fiesta y tus amigos te dicen, no, hazlo, eres libre de hacer lo que quieras. Entonces tus papás se enteran, pierdes tu libertad porque dicen, no hay más permisos, ¿me entiendes? Es un ejemplo de no saber cuál es la línea entre libertad y libertinaje. Sí, realmente es muy interesante ver la libertad falsa que nos muestra la publicidad, que nos muestran nuestros amigos, compañeros en las escuelas, en los trabajos, que ellos piensan que están viviendo en libertad, pero lo que no se dan cuenta es que están viviendo en un yugo de esclavitud, como nos lo dice la Biblia. Y podemos ver en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36, donde nos dice, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Y nos habla de la verdadera libertad que Dios nos ha dado. Porque libertad no es hacer lo que tú quieres todo el tiempo, aún sabiendo que eso te va a acarrear un problema. Libertad es tener reglas, es tener límites dentro de esa libertad para que precisamente no afectes a los que están a tu alrededor, ni afectes tu futuro ni tus propios sueños. Creo que libertad es eso que acabas de mencionar. Es tener en claro hasta dónde puedes llegar para que sigas viviendo plenamente, sigas viviendo de una manera en la que puedas decir, quizá tengo este inconveniente, pero no se me hace un problema exageradamente grande que no pueda resolver. Y Dios nos ha enseñado a vivir en libertad. Dios mismo nos ha dado la libertad porque recordemos que antes de la muerte de Jesús, de que Jesús derramara su sangre por nosotros, éramos esclavos del pecado y éramos prácticamente condenados a muerte.